¿Qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días a todos. Me voy a presentar. Yo soy Carlos Di Muccio, Product Manager del portfolio de Schneider Electric y trabajo en Microglobal. Les comento, hace poquito comencé a trabajar en Microglobal en febrero de este año, así que tengo un poquito más de 2 meses trabajando junto a todo el staff de Microglobal de Product Manager, ¿no es cierto? Aquel que no me conoce, trabajé casi 4 años en Schneider Electric, así que bueno, conozco bien a la marca y a los productos y a la organización fundamentalmente también. En lo que les pueda ayudar, sean bienvenidos a esta capacitación. Realmente estamos todos muy preocupados con el tema del virus, del coronavirus, así que está muy bueno que podamos conectarnos de esta manera, de forma remota, y que podamos aprovechar el tiempo, como decimos, para capacitarnos y realizar quizás algunas otras tareas que día a día muchas veces nos aplasta y no nos permite realizar. Para ordenarnos un poquito, voy a pasar a algunos avisos parroquiales. Como saben, todo Microglobal estamos trabajando de manera remota, pero con algunas excepciones, es decir, aquellas entregas que necesita eh, de manera urgente, entregar equipos de manera urgente. Nuestro depósito tiene algunas excepciones y las puede realizar, así que sean bienvenidos a consultarnos para todas aquellas entregas de manera urgente. Estamos hablando, eh, por ejemplo, no sé, un hospital que necesita un OPS o alguna salita de emergencia también que necesita algún producto. No solamente hablo de UPS, por el tema de APC, sino de todo el portfolio de productos que tiene Microglobal, ¿no es cierto? Máquinas, equipos, notebooks, licencias, routers, switches, bueno, todo el producto que nosotros trabajamos con las marcas ya conocidas. Esas excepciones las estamos trabajando de manera muy puntual y en horarios también muy puntuales. Así que yo los invito a que si tienen alguna consulta o alguna urgencia, por favor, o se comunican conmigo, se comunican con su vendedor o en general ustedes ya tienen su línea de comunicación habitual con la gente de Microglobal, así que sean bienvenidos. Bueno, vamos a aprovechar esta horita que tenemos para avanzar y ver un poquito el portfolio de productos que tiene Schneider Electric. Como les dije, Schneider Electric tiene un montón de productos fundamentalmente para todas las opciones. Esta es la pequeña agenda. Vamos a hablar en general del portfolio. Luego hablaremos sobre las UPS monofásicas, las trifásicas, racks, PDU y los sistemas ambientales de Netbox. Para que sea dinámico y de alguna manera proactivo, me parece bien que sea así. A partir de cada tema pueden abrir sus micrófonos para hacer alguna consulta, o el que no se sienta eh, cómodo de esa manera, podemos hacer las consultas al final de la capacitación, como ustedes digan o como ustedes prefieran. Yo voy a hacer la pregunta a rigor si tienen alguna duda, para que no se pierda en ese aspecto los slides, ¿no es cierto? Les quiero también contar que toda esta capacitación va a ser distribuida. Estamos trabajando, y gracias a mi compañera Solveig Gessi de marketing, que pudo planificar toda esta capacitación y todas las próximas capacitaciones en otras líneas de producto. Así que gracias, Sol. Humildemente, muchísimas gracias. Sé que estás laburando a full ahora. Y más con ese tema remoto que muchas veces se complica. Así que esta capacitación y todos los slides van a estar a vuestra disposición para que la puedan usar de manera proactiva con sus clientes, y si en este caso ustedes es un cliente final, puedan conectarse con su reseller o con nosotros mismos, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de problema. Bueno, avancemos un poquito con la charla. Como les dije, Schneider Electric es una de las
grandes compañías que tienen un portfolio muy diversificado y diría yo, a mi opinión, uno de los mejores portfolios a nivel de lo que se llama la parte de Small and Medium Business, Data Center y toda la parte industrial. Es decir, cubre de punta a punta y en todos los extremos eh, todas las necesidades de, por ejemplo, un data center, por ejemplo, ahora que estamos trabajando en home office. Schneider Electric es una de las compañías multinacionales con sede en París, en Francia, donde tienen la mayor parte del portfolio que cubre de punta a punta. Es decir, tenemos desde la parte de hogar, que vamos a ver ahora brevemente, de UPS hogareñas y cómo fue avanzando un poco la tecnología en este aspecto, la parte de redes o de servidores, de distribución, ¿no es cierto? Con las PDU, vamos a verlo también, racks para su sala de datos, para su data center, pero también tiene un portfolio de data center súper interesante, que es toda la parte de cooling, que la parte de in-row y la parte de perimetrales, equipos de aire acondicionados perimetrales. Schneider Electric fabrica data center prefabricados, es decir, en aquellos lugares donde no se puede hacer una obra civil y no tienen lugar muchas veces, eh, tienen opciones de container y es un data center. Ustedes saben que fabricar un data center no es fácil porque de alguna manera llevan un montón de medidas de seguridad y un montón de medidas que tienen que hacer que esto funcione, es decir, el container tiene que funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año, en condiciones extremas, ¿no es cierto? Puede ser en un estacionamiento, puede ser en la selva, puede ser en la parte de minería. Ustedes ponen su container de data center y lo retiran cuando el proyecto se termina, ¿no es cierto? Esto se debe a que hace unos 5 años atrás Schneider compró una empresa que se dedicaba a esto que se llamaba AST. AST con sede en España, en Barcelona. eh, es parte ahora de la familia de Schneider y tiene sus fábricas tanto en Barcelona como también en Estados Unidos. eh, y fabrica los contenedores con todas las normas de seguridad para que un data center salga 100% confiable, ¿no es cierto? Em, Como les decía, también dentro del portfolio de productos posee piso técnico. No es raro, ¿no es cierto? Pero en el data center muchas veces se utiliza el piso técnico. Este piso técnico viene también de una fábrica que también la compró Schneider Electric, que se llama Unifler. Es una fábrica italiana con sede cerca de Módena, en Italia. Y los italianos fabrican un piso técnico de excelente manufactura y fundamentalmente con unas prestaciones mucho mejores que el piso técnico común que conocemos del de chapa con esas burbujas que todos conocemos. Bueno, este piso técnico que fabrica Unifler by Schneider Electric generalmente para data center es de sulfato de calcio, que es una resina en ignífuga, es una resina totalmente apta para el data center con todas las medidas de seguridad, antihumedad, ignífuga, antilíquido, etcétera, etcétera. También Schneider Electric tiene una división de software en la cual se utiliza para monitorear la infraestructura del data center. Este software se llama StructureWare o ahora se llama EcoStructureWare, algo así, EcoStructureWare. Eh, ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, se utiliza con la línea Netbox, que son aparatitos que miden temperatura, humedad, líquido, por ejemplo, y el software se configura a medida de alarmas. Entonces se prevé que una sala de datos o un data center, si tuviera algún problema, directamente le avisa al usuario o a lo que se llama
el ingeniero de campo, ¿no es cierto?, de la sala de datos, previendo estos problemas. Este software, la división de Schneider lo tiene en la ciudad de Kolding, en Dinamarca, donde 100 personas trabajan y fabrican este software, que es de súper avanzado y es de la mejor calidad. También ahí los podemos ayudar si tienen algún proyecto de software para monitoreo de lo que se llama data center o monitoreo de una sala de datos, ¿no es cierto? Sean bienvenidos a consultarlos. Para último, la parte industrial, tenemos también las UPS ya más conocidas, todas las UPS trifásicas. Acuérdense que Schneider fue el inventor de la UPS en línea dentro del data center, a la cual la llamó Symetra, las conocía Symetra, que todavía se siguen funcionando y cada vez funcionan mejor, con un look and feel totalmente distintivo dentro del data center. Prácticamente desde dentro está dentro de un rack o puede ser en línea de racks, y eso le da una prestación mucho más dinámica y de mejor factibilidad que la prestación a una UPS monolítica común, que también sigue trabajando en la línea Galaxy, por supuesto, y la línea Easy que vamos a ver hoy en día. Es decir, resumiendo, el portfolio de Schneider es un portfolio súper completo, eh, muy abarcativo, de punta a punta, como les dije. Hay un montón de soluciones con distintas prestaciones. La idea es que ustedes puedan, con esta charla que voy a dar, puedan determinar qué tipo de prestación necesitan, si usted es un cliente final o, en este caso, si es un reseller, qué prestación necesita para poder volcar esa información a los especialistas o a los expertos para determinar exactamente qué equipo necesita. Muy bien. Terminado más o menos un poco la charla de lo que se llama el portfolio. Vamos a comenzar con el tema de las UPS, que es fundamentalmente una de las cosas que Microglobal vende, las UPS, las monofásicas, ¿no es cierto? Entonces, acá me pareció interesante colocar cuáles son las reglas para cotizar un UPS, para determinar qué tipo de UPS necesita. Es decir, primero saber qué potencia necesito. Muchas veces el cliente o la persona no sabe qué tipo de UPS necesita. Es decir, lo primero que tengo que saber de alguna manera es, bueno, qué tipo cuántos equipos voy a poder soportar en este caso. Es decir, si yo tengo un rack con equipos, servidores, routers, switches, algunos activos y otros pasivos, yo voy a determinar de alguna manera cuántos kilowatts voy a necesitar de esa UPS. Generalmente, si es, por ejemplo, un home office, por ejemplo, 500 watts, bueno, podemos siempre trabajar un poquito por arriba, es decir, saber un poco la potencia a lo que voy a UPCear, ¿no es cierto? Permítame el término de UPCear. La autonomía, es decir, qué autonomía necesita el cliente o necesitamos nosotros, saber qué autonomía, cuánto yo necesito, cuántos minutos necesito y a cuánta carga, ¿no es cierto? Va de la mano, autonomía, carga. Esto es otra regla muy importante. Potencia, autonomía y carga. ¿Qué significa esto? Bueno, yo necesito que mis procesos tardan, por ejemplo, 10 minutos. Bueno, yo le voy a dar una autonomía de 15 minutos para que el shutdown controlado de todos mis procesos sea ordenado y baje correctamente. ¿A qué carga? Obviamente, si yo tengo una UPS de un kilowatt o de 10 kilowatts, por ejemplo, muchas veces esa autonomía no necesita la máxima carga. Entonces yo voy a decir, bueno, yo voy a tener una autonomía de 6, 8 kilowatts en este caso, y teniendo una UPS de 10 kilowatts. Son las reglas que generalmente, o las preguntas que hacemos los ingenieros para poder determinar qué equipo o qué requerimiento necesita el cliente. Eso es fundamental. La entrada y salida es fundamental, ¿no es cierto? Es decir, monofásica, monofásica, trifásica, monofásica o trifásica, trifásica. Eso es fundamental saber. Entonces, estas son prácticamente las reglas mnemotécnicas o las reglas de oro que se utilizan para, de alguna manera, determinar
qué equipo es el más adecuado a cada cliente. Sabemos que cada cliente tiene una adecuación de equipos, es decir, cada cliente tiene un equipo especial y entonces lo que nosotros hacemos es brindarle la asesoría, el soporte para que ese equipo le rinda el 100% y no haya errores de que o le quede chico o le queda demasiado grande. Esas son las preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo fue evolucionando la tecnología con respecto a los UPS? Porque ustedes me van a preguntar, Carlos, a ver, ¿por qué tengo tantos modelos de UPS? Porque de repente hasta inclusive, no solamente en Schneider, en todas las líneas de otras compañías, ¿no es cierto? Tenemos muchos modelos de UPS. Entonces, la pregunta que me hacen es, ¿y cuál es la UPS que más me conviene exactamente? ¿Cuál es la UPS que yo necesito? Porque tengo un montón de modelos, muchas prestaciones, algunas siglas raras de repente, y algunas veces nos podemos perder en esta galaxia de UPS. Entonces, lo primero que puse yo acá como definición, ¿no es cierto?, lo que significa UPS es que es Uninterrupted Power Supply, que es un sistema o equipo máquina que garantiza la provisión de energía por un tiempo determinado con autonomía ante un corte de suministro. Entonces, acá brevemente les voy a explicar cómo fue evolucionando la tecnología. Cuando nosotros comenzamos hace varios años teníamos la UPS offline, es decir, fuera de línea, que es una UPS más que nada de forma hogareña. Todavía se venden algunos de estos equipos, se siguen produciendo porque el motivo es, de alguna manera, proteger, por ejemplo, un sistema, más que un sistema, un televisor o un router o un modem o un decodificador, algo simple, muy, muy chiquito, ¿no es cierto? Entonces, esas UPS offline tenían toma corrientes de uso hogareño, generalmente no llegaban a los 2 kilowatts y eran básicamente de una tecnología bastante, bastante primaria, ¿no es cierto? Con el, con el correr de los años pasaron a tener UPS interactivas, en lo cual ya ahí teníamos una entrada de gama plus, es decir, tomas como para soportar algún servidor, ya estamos hablando de una potencia más interesante, arriba de los 5 kilowatts o los 5 kilowatts, toma corrientes de uso de IT fundamentalmente, que son los C13, y después pasamos a la UPS de online doble conversión, con ya aplicaciones industriales, facilities, banca, retail, también de alta y baja potencia. La evolución fue también con respecto al factor de potencia. Las offline tenían factor de potencia de 0,7, las interactivas 0,8, algunas online ya tenemos factor de potencia 1, con lo cual eso le da otro tipo de prestaciones, ¿no es cierto? Las online, por ejemplo, ya vienen con placa de red. Hoy que estamos hablando todo de la parte de virtualización, del monitoreo remoto, del software, de alguna manera casi todas las UPS que cotizamos vienen con placa de red. Es muy importante ponerle una dirección IP y poder de alguna manera monitorear el equipo desde cualquier punto remoto. Este, eh, lo que significa que cómo fue cambiando un poco la tecnología. Brevemente, las UPS offline, como les decía, les vuelvo a insistir que todas estas láminas, toda esta presentación está a vuestra disposición. Después se las vamos a pasar a su casilla de mail, así que quédense tranquilos. De alguna manera, las UPS offline, eh, el tiempo de transferencia podía llegar a ser hasta los 8 milisegundos, con lo cual, si yo tengo un televisor o estoy viendo algo, no va a haber mayores problemas. El problema es cuando tengo un proceso trabajando, un servidor que está trabajando a pleno ahí, entonces ahí sí los milisegundos cuentan y son muy importantes. Se me puede de alguna manera alterar el proceso de un servidor con un tiempo de transferencia alto. Estas UPS son económicas, las offline, ¿no es cierto? Con un bajo costo, una alta eficiencia, pero como les decía, restan en tiempo de transferencia y en baja potencia, solo aplicable a 220 volts. Fíjense que a nivel
constructivo, tiene un filtro, un cargador de baterías y directamente un interruptor de transferencia, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba? Que cuando se corta directamente la luz, vamos a hablarlo así, en forma bien criolla, se corta la luz, tenemos un corte de energía, pasa de la batería, o sea, la tensión de la batería se convierte nuevamente en corriente continua de corriente alterna y de corriente alterna al interruptor y a la salida. Así trabaja la UPS offline. Con el correr de los tiempos se aplicó la UPS interactiva. Fíjese, si voy para atrás, acá ya la interactiva tiene un estabilizador electrónico en el cual lo mismo, tiene un filtro, estabilizador, un interruptor, un cargador de baterías y un inversor. Y de alguna manera se mejoró en la corrección de tensión, pero todavía seguía con algunos tiempos de transferencia un poquito altos, máximo 4 milisegundos, con lo cual volvían a tener algunos problemitas, algún proceso que esté necesitando algún tiempo de transferencia menor. No así, se utilizan para un montón de prestaciones, las seguimos utilizando, las seguimos vendiendo sin ningún tipo de problema. Por eso, como les dije al principio de la charla, cada cliente, cada requerimiento, cada necesidad tiene una UPS distinta. Cuando se corta la energía, de nuevo, la tensión de baterías, la corriente de batería sale hacia el inversor, la convierte en corriente alterna y va a nuestra red, ¿no es cierto? También solo aplicable en 220 volts. Y pasamos a la última lámina, podríamos decir, que es la online de doble conversión, que es la UPS que hoy prácticamente todos utilizamos, con un rectificador, un bypass estático, un cargador de baterías, ¿no es cierto? Y con un tiempo de transferencia nulo, es decir, prácticamente 0 milisegundos, con lo cual es aplicable para todos los servidores, para todos los procesos, para de alguna manera las necesidades que tenemos en una pequeña sala de datos, un servidor de correo, un servidor de facturación, un servidor de energía. Esta es la UPS más indicada, la que más se vende también, con un pequeño, un costo un poquito más alto, pero en general es la que más vendemos. Y esto se aplica tanto en la parte de 220 como en la parte trifásica, ¿no es cierto? Acá tengo el ejemplo que hice, cuando se corta la energía, también el cargador pasa al inversor y de alguna manera esto ya viene con interruptores, la online de doble conversión viene con un interruptor de entrada, con un rectificador, interruptor de salida, también tenemos un interruptor de bypass, también tenemos el cuarto interruptor de baterías y un interruptor, en este caso, de mantenimiento, si en el caso que le ponemos un tablero de rodeo, ¿no es cierto? Entonces, acá la lámina muestra cuando tenemos un tablero de rodeo y de alguna manera se corta la energía. ¿Cómo opera esto? De alguna manera prácticamente switchable, ¿no es cierto? Para llevar energía segura a nuestras cargas críticas, ¿no es cierto? Dentro de la línea que trabajamos, ¿no es cierto? Está la línea SMT de Smart. SMT viene de Smart, ¿no es cierto? En esta línea, que es una UPS de alto rendimiento, en general las características que van a tener, yo estas láminas las voy a pasar rápidamente porque son todas muy parecidas, ¿no es cierto? Y no difiere un análisis más profundo, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué necesitamos del OPS? Bueno, que funcione bien, que tenga un display, que de alguna manera tenga un cargador inteligente, que pueda arrancar en frío, que tengan los outlets que yo necesito, ¿no es cierto?, para directamente conectar mis equipos directamente a la OPS. En este caso, la línea Smart, por ejemplo, tiene un factor de potencia 0,9, cosa que ya es algo muy, muy interesante. De alguna manera una interfaz LCD que me brinda todas las prestaciones que puedo trabajar, es decir, las configuraciones, el idioma, puedo configurar algunas alertas, fechas, configuración de las baterías, fechas de navegación, bueno, todo en general
no voy a descubrir nada explicándole el display. Esto es bastante sencillo, como cualquier aparato, ¿no es cierto? Entramos y vemos cómo está configurada, cómo la podemos configurar. Y dentro de la línea Smart tenemos, como siempre, dos modelos, los modelos torre y los modelos de rack. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente, muchas veces necesitamos un modelo torre, en el cual puede ir por debajo de un rack o debajo de un mueble, ¿no es cierto? Con una UPS protegiendo algunos equipos. Tenemos también las UPS modelo rack, en la cual eh, tanto de 1000 como 1500, 2200 y 3000 watts eh, que sirven para rackearlas obviamente en un estante, en un rack, fundamentalmente para garantizar mis cargas críticas, ¿no es cierto? Otro de los modelos que tenemos es el modelo SRT, que fíjense que acá ya tenemos un poquito más grande el rango, 2200, 3000, 5, 6, 8 y 10 kilowatts. Entonces tenemos los equipos SRT, que ya son modelos online doble conversión, también en los modelos torres como en los modelos de rack. Fíjense que lo mismo, el factor de potencia es de 0,9 para arriba, algunos ya vienen con un factor de potencia 1. Tiene un bypass interno automático que proporciona potencia de línea a las cargas conectadas, a las cargas críticas. El formato Tower Rack está disponible, es decir, fundamentalmente también generalmente estos equipos puedo tener una placa de red muy importante para poder conectarla y monitorearla en forma remota. Esta es la línea raqueable, esta es la línea en torre. Muchas veces, como les decía, los displays cambian de color, fundamentalmente tienen distintos colores si se produce algún error, va cambiando de azul a rojo, de rojo a naranja. Algunas características bastante importantes de estos equipos, pero fundamentalmente, voy para atrás un segundo más, la idea era que pudieran tener las mismas opciones. Fíjense que hablamos hasta 10K acá en modelos SRT 2200, 3000, 5, 6, 8 y 10K, ¿no es cierto? Con batería extendida. Es decir, ustedes pueden poner el banco de baterías para extender la autonomía. Acuérdense de las reglas de oro de la autonomía. Hasta ahí, las UPS que siempre trabajábamos años tras años, la verdad que con muy buen rating, con muy buena aceptación, unas UPS confiables. Generalmente estos equipos tienen muy baja tasa de falla. El MTBF es muy bajo. Y por ser un equipos tan confiables de alguna manera y bastante muy robustos, Schneider empezó a perder market share de alguna manera con respecto a UPS más económicas, ¿no es cierto? Más económicas y también un poco, algunas veces con prestaciones mucho más acotadas. Entonces, ¿qué decidió hacer? Bueno, a partir de hace ya casi 2 años, lanzó la línea Easy. Y hoy la línea Easy de fácil, ¿no es cierto? Es una línea que va tanto no solamente en la parte de UPS como en la parte de PDU, a ver, todo va a ser Easy ahora, que son UPS más, de alguna manera, podríamos decir, económicas, que le dan prácticamente las mismas prestaciones. Pero yo quiero ser bien claro con esto. No son productos más baratos porque sean más baratos, sino que la línea de producción es de alguna manera salen de la misma fábrica, solamente que
la diferencia es que por ejemplo, en equipos con mantenimiento son tecnologías un poquito más diferentes. La tecnología Easy es una tecnología nueva, ¿no es cierto? Y por eso es un poco más económica. Entonces la línea Easy va con una prestación un poco más acotada y con precios muy competitivos. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con esto? Bueno, pasó que Schneider volvió a tener el liderazgo del market share, que lo venía perdiendo con esta línea Easy, es decir, volvió a ser número uno gracias a la línea Easy en este segmento o en este mercado tan canibalizado como es el de las UPS chicas. Acuérdense que acá en Argentina, aparte de las marcas tradicionales, tenemos algunas marcas de producción nacional, ¿no es cierto? Entonces, es un mercado, ¿no es cierto?, muy bravo, es un mercado que se compita, como decimos, dólar a dólar, y que de alguna manera con esta línea Easy, Schneider recupera ampliamente el puesto número uno para poder ser de nuevo y tener el liderazgo tanto en tecnología como en prestaciones. Entonces vamos a hablar un poquito más de la línea Easy. Acá yo tengo una comparación, por ejemplo, de la manera de la SRT que vimos recién con respecto a la Easy, ¿no es cierto? Y fíjense que, por ejemplo, la SRT vemos así a golpe de vista, ¿no es cierto? 0,9 factor de potencia contra 0,8 de la línea Easy. Es decir, nuevos requerimientos, la línea Easy tiene funciones básicas, ¿no es cierto? Pero con todas las prestaciones que de alguna manera tienen a la vieja usanza las máquinas SRT, SMT, Symmetra, todos con las mismas prestaciones, pero de alguna manera más económica. Entonces estamos eh, fundamentalmente, como me explicaron la gente de Schneider, eh, posicionó esta línea Easy de una manera tal eh, que el cliente que optaba por irse a otra marca más económica, porque obviamente no le daba el rango de dinero, con esta línea Easy lo podía hacer. Entonces lo mantenía en su línea de market share, ¿no es cierto? Es decir, el cliente no necesitaba salir de Schneider Electric. Entonces, esta línea Easy posicionó de alguna manera pero muy bien. Es un equipo muy compacto, es un equipo de alguna manera muy práctico. Y la idea de la línea Easy es que se pueda instalar, que la pueda instalar el reseller, que lo pueda instalar el cliente de una manera fácil, agradable, que tenga un look and feel muy fácil y que pueda trabajar de esa manera, ¿no es cierto? Entonces también línea Easy, eh, tenemos línea Easy de online, por ejemplo, de 1 a 10 kVA, perdón, de la línea Tower, de la línea raqueable y con baterías extendidas. En esta lámina tenemos los accesorios también de la parte de las UPS Easy, paralelizable, es decir, puedo poner dos máquinas en paralelo, eh, tarjetas SNMP, tarjetas, un tablero de rodeo, y puedo llevar desde 1 a 10 kVA con baterías internas y externas. Y para eso acá hice una estructura de código que va a ser simple y se los voy a tratar de explicar. Por ejemplo, SRB es el modelo UPS, 6K es la potencia, RI significa instalación en rack, en caso que no tenga es solamente instalación en torre. Long viene de long time, es decir, con expandir, puedo expandir su autonomía, y RK viene como kit de rack incluido. Entonces, una de las fundamentos de la línea Easy, como la palabra lo dice, es tener solo un código, un SKU único, en el cual podamos tener todo el equipo. Es decir, equipo, si viene con baterías externas o no, si es con torre
o en rack. Si es con, va a tener los kits de rieles para rack. Entonces lo que hizo, de alguna manera, Schneider unificó en un código, quizás un poco extenso, pero con distintos dígitos, y a simple golpe de vista vos sabés de qué se trata, si tiene baterías externas, si es instalable en rack y si viene el kit de rack incluido. Es decir, un solo código y vos tenés todo el paquete listo para instalar. Entonces, eh, voy a detenerme acá en la autonomía. Por ejemplo, vos compras una máquina y ya te viene con 4 minutos a plena carga, con 10 minutos al 50% de la carga, así como la sacas de la caja, ¿no es cierto? La letra I significa solo baterías internas, no tiene batería externa. La letra long viene de long time, es decir, batería interna más batería interna, que soporta hasta máximo 4 bancos de batería. Y el precio, como les dije, el precio promedio está fácil, mínimamente un 30% debajo de la línea Smart. Esto es muy importante para poder posicionar a esos clientes que no contienen, que tienen y necesitan un requerimiento con escaso budget, ¿no es cierto? Es muy importante esto. Entonces, un solo código, easy, autonomía, podemos ponerle, si es, no necesita baterías externas, solamente una batería interna. Si necesita baterías externas, long, puedo sumarle 1, 2, 3 o hasta 4 bancos de batería y el precio promedio. Acá tenemos básicamente todos los modelos. Fíjense que es 1, 2, 3, 6, 10, tanto en rack como en tower, con baterías externas, con el kit de rack incluidos. Y este lanzamiento en este segundo Q va a estar disponible ya la de 1, 2, 3 con baterías extendidas y kit de rack incluido. Este lanzamiento viene ahora en el Q2. Seguro vamos a estar recibiendo más novedades de Schneider Electric. Entonces, con la línea Easy, polarizó Schneider todo el segmento de pequeños clientes, ¿no es cierto? Con pequeñas autonomías, con pequeños servidores, pero a su vez le dio la posibilidad de extender esa autonomía con banco de baterías externas. Esto es decir, muy importante y lo fundamental, a un precio accesible, a un precio muy interesante, posicionándolo con respecto a la competencia, ¿no es cierto? En la parte de UPS trifásicas, también la línea Easy se hace muy importante. ¿Qué significa esto? Bueno, la parte trifásica conocemos, la parte lo que se llama Galaxy 300, la 3500, conocemos el Core Business y la parte de Symmetra también, altamente probada, los equipos de hace ya muchos años en el mercado. Entonces, la línea Easy también necesitaba posicionarse en esta línea ya más para data center. Estamos hablando para una sala de datos de varios racks o un pequeño data center, y de alguna manera vino para quedarse, ¿no es cierto? Obviamente ahí tenemos la línea Galaxy BS y la línea Easy de más de 20 kVA en este caso. Y rápidamente vamos a ver las UPS trifásicas. Ahí tenemos la lámina. También una lámina de comparación. Vuelvo a insistir, todas estas láminas están a disposición. Y los análisis si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta, los análisis de mercado de una UPS con respecto a otra, los tenemos todos, es decir, simplemente me contactan y me los piden, es decir, una Easy comparado contra otro equipo de trifásica, van a ver que hay un segmento económico bastante importante, una diferencia bastante importante, ¿no es cierto? Pero bueno, estos son muchas especificaciones técnicas, ¿no es cierto? ¿Y por qué le decía de Easy? Bueno, como siempre, fácil de seleccionar, fácil de estoquear, fácil de instalar y fácil
de operar, ¿no es cierto? Ese es el leitmotiv de esta línea que tiene Schneider Electric, como para hacer todo más fácil, ¿no es cierto? De alguna manera. Y acá tenemos también la cantidad de modelos que tenemos. Yo no los quiero marear bajo ningún punto de vista, todo lo contrario. Tenemos versiones trifásicas a trifásicas, con baterías internas, con baterías externas, trifásicas a monofásicas, y distintos rangos de autonomía. La idea es, como ustedes ven, 10, 15, 20, 30, 40 kilowatts, en todos los opciones. Y toda la parte de accesorios, es decir, kits opcionales, toda la parte de Network Card, SNMP, kit de paralelismo, kit de tablero de bypass, etcétera, etcétera. Continuamos con la charla, nos quedan unos minutos más, vamos a aprovecharlos como para ver la parte de racks. Bueno, como siempre digo, yo cuando trabajaba en Schneider Electric muchas veces me preguntaban, la verdad que me encantan los racks de Schneider, me decían, pero algunas veces son un poco caros. Y no es tan así, el tema es saber qué es lo que vamos a posicionar en el rack. Como siempre digo, si ustedes tienen que instalar un decodificador en el rack, y yo creo que cualquier rack va cualquiera, ¿no? Ya sea de Schneider o cualquier competencia. El punto es cuando nosotros necesitamos posicionar muchas veces equipos de gran porte, chasis, equipos que pesan, y muchas veces esos pesos no los soportan los racks de alguna manera de la competencia o los racks de distribución local que se hacen aquí en Argentina. No tienen la estructura, no tienen el soporte, y también las corporaciones o las grandes compañías o las líneas de racks, muchas veces en sala de datos que van 2 o 3 racks, necesitan posicionar un look and feel distinto. Los invito, pero todavía estamos con el tema de Corona, pero bueno, en Microglobal nosotros tenemos un data center, todo armado con el Schneider Electric, en el cual tenemos 4 racks, tenemos Symetra, tenemos equipos de aire acondicionado de precisión, in-row, en el cual ustedes se van a dar cuenta cómo queda. Los invito cuando pase todo esto a tener reuniones ahí, si necesitan ayudarse con algún cliente o a traer a algún cliente al data center de Microglobal, sean bienvenidos, sean bienvenidos. Es realmente ópticamente es muy atractivo, muy lindo de ver, tiene un look and feel muy importante, y de alguna manera muy profesional, que hace que su data center se vea limpio, claro, eh, eh, muy claro, como les digo, que de alguna manera hace que una sala de datos se vista de manera muy profesional, más teniendo en cuenta que aquí en Argentina nosotros venimos de sala de datos de hace muchísimos años, inclusive algunos de la década del 90, con graves problemas desde la parte eléctrica para adentro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese momento no había este tipo de racks y había estanterías y se ponían los equipos en estanterías, ¿no es cierto? Pero dentro de la línea de Schneider, el rack, como decimos, no es un gabinete, solamente es un sistema. ¿Por qué? Porque el rack le podemos adicionar consolas, le podemos adicionar bueno, UPS, la parte eléctrica, la distribución de los equipos y la parte de monitoría ambiental. Nosotros, las racks tienen distintas medidas, es decir, el emblemático es el AR3100, que viene de 600 milímetros por un alto de 42 unidades de altura, 42 UR, y 1070 de profundidad de ancho. Como verán, los códigos que tenemos son un montón, vuelvo a insistir, no los voy a marear con los códigos. Lo que sí les digo es que el rack de Schneider Electric de 42U está fabricado de esa manera para que pase por debajo del ancho de la altura del marco de la puerta. Es decir, el rack entra directamente en la puerta, no hay que rebatirlo en nada, entra paradito así por todos los marcos de las puertas, por eso es los 42U.
¿no es cierto? Es algo bastante distintivo. Obviamente tenemos rack más altos, en este caso de 45 y de 48U, y como les decía, el rack AR3100 puede llegar a soportar una capacidad estática de más de 1.300 kilogramos. Esto es muy importante a la manera de cuando tenemos alguna licitación o posicionar algún equipo con un gran porte o muy pesado, es muy importante la elección del rack. Y yo me dediqué a escribir los pliegos de Schneider en su momento y tenemos todos este tipo de pliegos en las licitaciones para que aquellas personas que necesitan darle de puño y letra a estos pliegos, por favor consúltenme sin ningún tipo de problemas, les acercamos los pliegos para que puedan posicionar estos productos, ¿no es cierto? No solamente hablamos de rack, hablamos de todos los productos de Schneider, de todas las UPS, de todos los racks, de los netbooks, etcétera, etcétera. Les decía que cuando ustedes necesitan un rack para networking, necesitan un rack más robusto, de una posición más importante, ya que el cableado lleva por los costados, es decir, el cableado estructurado con toda la parte de fibra óptica y cobre, categoría 6, 6A, lo tiene que llevar de costados y muchos, la competencia de algunas cosas no lo tiene. Y como siempre, Schneider Electric hizo un joint venture, se decía, se puso de acuerdo con Cisco, en que Cisco promulga y declara que los racks de Schneider están homologados para su serie de Catalyst, por ejemplo la 6500 o la serie Nexus, que son chasis de comunicaciones, son chasis muy robustos, y que estos racks, ¿no es cierto?, los 3340 son los indicados por Cisco. Cuando vos compras un Cisco, un Catalyst o un Nexus, Cisco te indica que por favor utilices el rack de Schneider Electric. Para que también sepan, tenemos un rack totalmente desarmado, mucho más económico. Esto viene en una caja de madera gigante y el rack viene totalmente desarmado y económico. Esto lo pueden armar ustedes, es muy simple armado, lleva más o menos unos 20 minutos armar el rack, así que ahí la facilidad del reseller es brindarle al cliente y ganar un poco más de rentabilidad con un producto más económico y de exactamente la misma calidad que el 3100. Este es el AR2400 Flat Pack o FP1 que viene totalmente desarmado. Dentro de los accesorios poseemos los LCD, o sea, consolas también y KVMs para continuar en la línea de accesorios de rack. También son productos muy importantes y que se venden muy bien. Bueno, me falta muy poquito. Vamos a ver rápidamente la parte de PDU. Como siempre digo, cuando nosotros compramos una PDU, una Power Distribution Unit, para aquellos que no sepan, yo que tengo muchísima experiencia en data center y en sala de datos, he visto grandes problemas eléctricos utilizando la comúnmente llamada zapatilla de zapatilla de zapatilla con eh, con instalaciones que no son muy profesionales. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a comprar un servidor que vale, no sé, $10.000, no lo puedo enchufar en una zapatilla de retail, ¿no es cierto? No me jugaría yo a enchufar un servidor de tanto valor en dos chapitas, ¿no es cierto? Como digo peyorativamente. Ahí necesitamos una PDU, una distribución de energía, y acá Schneider Electric tiene una alta gama de PDU, pasando por las básicas, ¿no es cierto? Desde 10 a 50 amperes, con todos los tomas que sean necesarios, pueden ser de 220, también monofásicas y trifásicas, dependiendo del tema de los conectores que se necesitan acá, es muy importante. Las PDU medibles o Metered, en la cual ya, si ustedes se fijan en la hoja, en esta lámina, ya viene con una tarjeta Ethernet, una tarjeta CNMP, la cual yo la puedo monitorear desde cualquier punto de vía remota, ¿no es cierto? Con un display digital, en la cual también puedo definir alarmas, alertas,
por medio de email, puedo tener reportes y análisis, lo mismo, de 10 a 32 amperes con distintas salidas, monofásicas y trifásicas. Y también tenemos PDUs switchadas, que son exactamente igual que las Meter, más le adicionan un control independiente por salida, un apagado y encendido remoto por salida y una secuencia de arranques muy definida. Es decir, si yo tengo un servidor que voy a enchufar a una PDU, yo le puedo decir, este servidor va a estar enchufado en el outlet número 3 y puedo hacer un shutdown controlado en vía remota desde mi casa a ese servidor, apagando secuencialmente de manera remota el servidor sin tener que estar ahí físicamente, ¿no es cierto? Entonces, por eso este nivel de PDU, cómo fue avanzando la tecnología y cómo fue eh, fue caminando, ¿no es cierto?, mejorando la tecnología. ¿Qué significa esto? Cualquier sala de datos de 2, 3, 4 racks y data center enteros tienen PDU profesionales, tienen PDU inteligentes, tienen PDU medibles o switchables o básicas, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Eh, es muy importante enchufar correctamente los equipos, los servidores, los equipos activos, switches, router, en estas PDU, ¿no es cierto? Y poder monitorearlas, poder tener a simple golpe de vista cómo están en un display las diferentes opciones que tengo. Y esta es también la que quería mostrar. Fíjense, tenemos un display en la cual me indica la cantidad del voltaje, los amperes, los kilowatts consumidos, distintos botones como para interaccionar y hacer un scroll en el display, una tarjeta de red. Puedo enchufarle también un sensor, que ahora lo vamos a ver, sensor de temperatura, sensor de humedad, puerto USB para hacer actualizaciones del flash, de firmware, capacidades de administración, vía web, etcétera, etcétera. O sea, son PDU muy profesionales, muy inteligentes. Hoy casi todos nuestros clientes están tendiendo a este tipo de PDU, saliendo un poco por los graves problemas eléctricos que han tenido en el pasado, posicionando estas PDU medibles y switchadas, ¿no es cierto? Dentro de la línea de PDUs también tenemos los ATS, los Automatic Transfer Switch, para aquellos equipos que no tienen doble fuente de alimentación, aquellos routers switches que no tienen fuente de alimentación, también son de una manera muy importante. Y para terminar la charla, y me quedan 5 minutos nada más, les quería comentar el tema de los netbooks, porque prácticamente este es un producto muchas veces poco conocido, pero aquellos que los conocen los utilizan mucho. ¿Qué significa? Cuando yo necesito hacer un monitoreo ambiental o una seguridad física dentro de mi sala de datos o de mi data center, yo tengo la opción de Netbox. Netbox era una empresa que fue comprada por APC y que después fue comprada por Schneider Electric, en la cual siempre se caracterizó por tener en la misma caja, ¿no es cierto?, distintos RJ45 en el cual vos le podés enchufar sensores y podés hacer algunos... podés hacer algunas pruebas, podés enchufarle distintos sensores o podés tener distintas prestaciones siempre dentro de la misma caja. Es decir, el concepto de Netbox no era crear un chasis gigantesco con un montón de puertos y caro, sino tener una caja con distintos tipos de firmware y poder enchufar y conectar distintos sensores. ¿Qué sensores? Bueno, temperatura, humedad, derrame de líquidos, apertura de puerta, muy importante para que el rack que yo indico como administrador de mi sala de datos o administrador de data center, indico que se abra el rack, yo le doy la indicación que se me abre el rack, humo, vibración, punto rocío, flujo de aire, contactos secos y hoy por hoy las nuevas cámaras IP, antes eran de la vieja línea Pelco, hoy ya están saliendo nuevas cámaras IP con HD porque antes eran cámaras muy básicas con un
podríamos decir, muy básicas, y hoy están saliendo cámaras de alta definición, ¿no es cierto? Estos equipos de monitoreo ambiental van situados en el rack, y puedo hacer un montón de mapas de contexto, tengo un montón de capacidades avanzadas, y fundamentalmente me avisa y me da la configuración por la gravedad de los alertas. Es decir, se me rompe un caño de agua o tengo una gotera en mi aire acondicionado de precisión, el Netbox me lo indica. Si tengo algún problema de temperatura, el Netbox me lo indica. Si tengo un problema de humedad, el Netbox me indica. Y esto hace que mi pequeña sala de datos o mi data center sea muy importante, porque hoy por hoy todo esto no puede dejar de funcionar. Como siempre digo, una facturación, si me deja de funcionar, no puedo facturar, no puedo cobrar, y la empresa se me para directamente. Entonces, es fundamental que mi pequeña sala de datos, mi data center, esté online las 24 horas del día, los 365 días del año, previendo fallas, porque los equipos fallan muchas veces, y previendo también fundamentalmente fallas humanas, ¿no es cierto? Entonces, por eso cuando les digo que el- el equipo Netbox tiene muy baja tasa de tasa de falla, muy baja tasa de falla, realmente casi ninguna. Y dentro de las opciones también tenemos distintos modelos, que van desde el 250 al 570, y hoy está sacando Schneider un modelo nuevo que creo que es el 670, es un nuevo modelo de Netbox, pero en general el concepto es el mismo. Desde el modelo más básico al de más gama, ¿no es cierto? Puedo monitorear sensores más básicos, temperatura, humedad, puerta, o la totalidad de los sensores, ¿no es cierto? Estos equipos Netbox vienen en una sola caja, pueden soportar desde 42 hasta máximo 78 sensores, y se van colocando en cajitas adicionales. Es decir, ¿cuál era la idea de Netbox? Bueno, yo compro el equipo, empiezo con 6 sensores, pero me voy expandiendo, voy teniendo más sensores, y le compro una cajita adicional para que me soporte el mismo equipo y no cambiar el equipo. Es decir, el Netbox soporta, por ejemplo, de 78 sensores, voy poniéndole unas cajitas que se llaman Sensor Pod, en la cual me dan nuevos 6 más sensores. Puedo adicionar 6 sensores más. El 250 es un update de la línea 200. Como verán en el look and feel, todos lucen igual. Tienen 6 sensores, un puerto de Modbus, un puerto de Relay Output, un puerto mini USB para consola, un puerto de red, un puerto de contacto seco, ¿no es cierto? Y el 250 ya viene con las entradas para poder ponerle mi seguridad en los racks, ¿no es cierto? En las puertas de los racks. Aquí vemos los sensores. La novedad de que vienen sensores también wireless, que es muy importante que lo sepan. Aquellos lugares donde yo no tengo acceso a cableado, puedo trabajar con un sensor wireless. Es decir, tengo un cableado muy difícil, medio recóndito, muchas vueltas tengo que dar. Bueno, le pongo un sensor wireless, en el cual el sensor wireless tiene un protocolo que se llama Zigbee, en el cual es súper seguro, es decir, muy seguro en la temperatura, en la parte de humedad. Es exacto y seguro para su confiabilidad. Y como les decía, los sensor pod, los 150, vienen también como para poder poner los distintos adicionales cuando yo necesito tener más sensores. Viene un equipo que es el 455 con una cámara y unos sensores externos, hasta 16 sensores, y algunos sensores soportados. Es decir, vienen con un sensor de temperatura y de humedad y un pequeño display. Algunas veces este equipo es muy práctico, con una cámara también básica, ¿no es cierto? Hoy están sacando con una cámara nueva,
y el 570 y los SensorPod, como les decía, que soportan hasta 6 sensores externos, la cual lo puedo instalar en nuestros racks, ¿no es cierto? Todos los sensores externos, como les decía, esto es muy importante, sensores de temperatura, de humedad. Fundamentalmente hoy por hoy estoy vendiendo muy bien los accesorios para las aperturas de los racks, ¿no es cierto? Yo no quiero que nadie me abra un rack por error y de alguna manera yo le tengo que indicar como administrador de la sala de datos, también en forma remota, cómo trabajo con las aperturas de rack, que son a través de una doble seguridad, la apertura en forma remota y con una tarjeta de proximidad, ¿no es cierto? Y como les decía, los sensores wireless que hoy están muy en boga y muy de moda. Bueno, espero no haberlos aburrido en esta charla del portfolio de productos de Schneider Electric. Fíjense en que esto da para más o menos 70 horas más de charla. La idea era hacer una charla dinámica de 1 hora, rápida, corta, concisa, y tocar algunos puntos que podemos profundizar con cada uno de ustedes. Ahí están mis datos de contactos. Mi mail es cdimucci@microglobal.com.ar, mi teléfono, mi celular, para que me puedan contactar. Mi compañera Sol de marketing, Sol Vegesi de marketing, tienen todos sus datos, así que durante los próximos días le van a estar llegando esta presentación. Y bueno, me gustaría saber cómo se sintió la charla, si me gustaría algún comentario. Así que abro los micrófonos para que charlemos entre todos un poco y obtengamos algún comentario o alguna duda, por supuesto. Así que si quieren abrir los micrófonos, tengamos 3 minutos de chat entre todos y les agradezco mucho su presencia ahí. Carlos, Sí, ahí Guillermo pregunta en el chat si no tiene los datos de consumo del equipamiento a conectar, ¿cómo puede hacer el cálculo sobre la potencia que necesitaría una UPS? sí, como no, yo le voy a pasar de alguna manera, una receta, vamos a decirlo así, para que sea práctica. No hay ningún problema. Vos tenés el mail de Guillermo, con todo gusto se lo respondo. Y les dije que, bueno, estamos trabajando en forma remota, les comenté que estamos haciendo alguna que otra excepción para entregas de manera urgente, así que les pido por favor que si ustedes están dentro de esa gama de posibilidades, no duden en consultarnos a cualquier ejecutivo de Microglobal, por favor. Les pedimos que de alguna manera los vamos a ayudar para llevar a cabo estas tareas, ¿no? Hola Carlos, esa tabla de valores de consumo, ¿nos podrías pasar al listado de participantes? Sí, por supuesto, cómo no, con todo gusto. Se los voy a enviar. Gracias, gracias. No hay problema. ¿Cómo te pareció la charla? ¿Qué te pareció? Muy buena, muy buena. Aprendí algunas cosas, otras ya las sabía, pero muy bien. Sí, es así, viste, tratamos de nivelar todos. Me imagino que a algunos se habrá aburrido y a otros le habrá parecido un poco más interesante, pero la idea es nivelar un poquito. Así que muchísimas gracias por asistir a esta capacitación virtual. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Una pregunta, Mariano, acá. Hablaste de racks de cableado que necesitaban más, el término que usaste no me acuerdo, pero básicamente la pregunta es, ¿los racks de cableado tienen el mismo ancho? Me imagino que son de 19 pulgadas para poner los patch panels, etcétera, pero Exacto. el Sí. ancho del gabinete en sí, me imagino que debe ser más ancho que la R3100 por un tema Sí. de... Ok. Sí, exactamente, sí, porque vos fíjate que generalmente el cableado en ese aspecto va por los costados y vos necesitas un poquito más de que sean, en vez de 600, de 750 generalmente son esos racks de ancho. El rack del R3100 viene de 600 de ancho. Claro, a esa iba mi pregunta. ¿Y Sí. esos racks se consiguen o son por Sí. pedido? ¿Cómo? Okay. No, en general
A ver, nosotros en Microglobal tenemos los racks que más salen, que son el R3100, el 2400, y ahora estamos comprando una gran cantidad de racks más pequeños, por suerte. Estos son los racks que más salen. Obviamente el rack más ancho es a pedido, pero en general los pedidos hoy están mejorando las entregas de Schneider, y pasó esto lo del coronavirus, con lo cual No, está claro. Ahora volvemos a la tener situación. graves problemas de no a PC, ¿no es cierto? No, todos. Volvemos todos a tener problemas de entrega, porque obviamente imagínate que el barco que venía con racks no, generalmente esto viene en barco, que viene a la planta de Florida de Schneider, va a tardar más, con lo cual no solamente nosotros, sino todos los distribuidores vamos a estar en la misma situación. Es difícil. ¿Vos qué necesitas exactamente? ¿Poner algún No, chasis de comunicaciones? no. Yo en general soy bastante evangelista de este tipo de gabinetes, pero me encuentro con dos dificultades. Una es la que vos mencionaste, que muchas veces no hay en stock, y entonces por ahí el cliente directamente, por un tema de velocidad, pasa a poner un rack de servidores para el cableado. Claro. Y la otra es un poco lo que también comentaste, que digamos, el usuario argentino está muy acostumbrado a hacer las cosas igual, aunque no sea la manera correcta, digamos. Correcto, sí. Lo mismo que pasa con las zapatillas, pasa con los racks. Sí, por supuesto. Está lleno de salas de datos con... Racks de puerta de vidrio, obviamente. Sí, rack de puerta de vidrio, o incluso con racks, incluso, digamos, con AR3100, pero llenos de patch panels y de switches, cuando en realidad por ahí habría que poner un rack más ancho y poner el cableado más prolijo. Pero del lado, bueno, obviamente ahora de la distribución, nada, ese problema de alguna manera lo van a tener todos, así que ese no es un problema. La otra es, obviamente, convencer a los clientes de que es una mejor solución. Pero el tema del ancho te lo preguntaba porque a veces incluso ya desde la arquitectura te lo definen con salas más chicas o lo que fuera, y bueno, también hay que tenerlo en cuenta. Totalmente de acuerdo. Mira, y te voy a decir, lamentablemente, obviamente durante muchísimos años el rack de puerta de vidrio polarizó todas las salas de datos, no había otro. A ver, punto. ¿No es cierto? Era ese, no había otro, y la marca argentina, Fabián y Sergio, fueron los líderes de eso. Sí, y incluso me siguen llegando pedidos de esas racks, de esa marca y con puerta de vidrio, o sea, no es que... Sí. Menos que antes, pero sigue todavía esa influencia. Sí, claro que sí, por supuesto, obviamente, no es que se va a morir eso, pero ¿qué pasó? Cuando la tecnología cambió, la tecnología de servidores cambió abruptamente, y ya esos 2 kilowatts que tenían el rack me pasaron a ser 5 y me pasaron a 6, y la tecnología cambió y empezaban a tener otro tipo de servidor. Y empezaron a ponerse más servidores en el mismo rack. Vos pensás que antes los servidores eran más anchos, más gordotes, y ahora tenemos todos los Pixabox, que vos lo ponés y en vez de poner 10 servidores, ponés 15 servidores. Pasó que el calor en el rack pasó de 0 a 1000 en un segundo. Entonces dijeron, upa, la de puerta de vidrio, el rack de puerta de vidrio ya no me sirve más, necesito un rack con puerta microperforada. Y ahí empezaron a surgir los racks de puerta microperforada para salas de datos. Vos decís, pero yo tengo 2 racks. Y sí, pero ¿sabes cuántos data centers yo entro que tienen 2 racks y un split, porque no tienen otra cosa, y ese split no refrigera bien, y menos con la puerta de vidrio? Entonces lo primero que en esa revolución tecnológica lo que tratamos de hacer es que el cliente empiece a cambiar la tecnología despacito, ¿no es cierto? Y una de esas es también el rack. Como siempre digo, si vos tenés que apoyar en el rack un equipo, un router solamente, bueno, cualquier rack te sirve, ¿no es cierto? No necesitas un rack tan tecnológico, pero esa es la idea. Claro, perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta más? Y cerramos. Una persona más que se anime a dar algún comentario y cerramos la sesión. ¿Alguien más? Bueno,
Perfecto. Le van a estar llegando un correo con esta distribución de la capacitación y con este chart que me están pidiendo de consumos. Así que con todo gusto quedamos a su entera disposición. Dudas o consultas, tienen todos mis datos, así que sean bienvenidos y muchísimas gracias por participar de esta capacitación virtual. Y los esperamos en la próxima capacitación virtual que tenemos en Microglobal. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan buenos días. Chau, chau.